El instructor preparó pollo asado para los reclutas, pero ninguno se atrevió a comer. No fue hasta que el instructor dio la orden de comer que los reclutas empezaron a pelearse por el pollo asado. Justo en ese momento, el instructor les dijo a los reclutas que cambiaran de lugar para comer. El instructor llevó a los reclutas cerca de un canal hediondo y les ordenó que se sentaran en el agua y comieran el pollo asado. Si se negaran, serían eliminados. Para no ser eliminados, los reclutas decidieron obedecer. De repente, el instructor recogió una piedra y la lanzó al estanque. El agua sucia salpicó a los reclutas y al pollo asado. Uno de ellos quería retirarse, pero su capitán no quería que nadie fuera eliminado. Entonces, el capitán sumergió su pollo asado en el agua sucia y lo comió. Al ver esto, los demás reclutas se sintieron inspirados y siguieron el ejemplo del capitán, completando así el desafío. Sin embargo, el instructor los llevó luego al campo de entrenamiento. Les pidió que hicieran 200 flexiones y luego comieran pan. Los reclutas, pese a estar severamente deshidratados y exhaustos, no se rindieron. Finalmente, completaron todos los desafíos. Resultó que el instructor quería que comprendieran que, para convertirse en soldados de élite, deben aprender a soportar cualquier desafío.